5 niños desaparecieron en un incendio devastador en 1992, dejando a su familia destrozada. Pero años después, los investigadores miran detrás de su casa y lo que descubren lo cambia todo. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta de qué parte del mundo estás viendo, porque ahora te voy a contar cómo pasó todo esto. Esta no es una crónica sobre una familia cualquiera que vivía en las montañas de Virginia Occidental. Es el inicio de un enigma que, décadas después, continúa sin respuesta. Fayetteville, un poblado de calles tranquilas y serranías de abetos, albergaba en aquel entonces a poco más de 2,000 habitantes. Allí, en una casa de madera pintada de blanco que dominaba la Ruta 16, residía el matrimonio formado por George y Jenny Souther, junto con sus 10 hijos. George, nacido George Osodo en la isla de Cerdeña, en el año 1995, era de estatura baja, espalda ancha y manos curtidas por el carbón que transportaba en sus 2 camiones diarios hacia las fábricas del valle. Jenny, nacida en Pensilvania en 1903, dirigía la cocina, la ropa, los deberes escolares y los juegos en el jardín. Todo al mismo tiempo y con una paciencia que asombraba a las vecinas. En la vivienda se alternaban el inglés y el italiano según la tarea. Por las mañanas, los hijos mayores, John, Joseph y Marion, a quienes el vecindario llamaba el trío, revisaban los neumáticos de los camiones antes de ir a la escuela primaria, situada a 12 minutos a pie. Los medianos, George Jr., Maurice de 14 años, Marta de 12, Louis de 9 y Jenny Irene de 8, alimentaban a las gallinas y cortaban leña. La pequeña Betty de 5 años perseguía mariposas alrededor del columpio. Sylvia, la bebé de 2 años, dormía en una cuna junto a la ventana mientras el olor a pan recién hecho se mezclaba con el eco de una canción napolitana que Jenny tarareaba. El apellido Souther era sinónimo de trabajo duro y risas abundantes. Sin embargo, no todos les mostraban simpatía. George hablaba en voz alta contra el dictador italiano Benito Mussolini cada vez que cruzaba la puerta del bar Eagle Rock. Lo hacía con vehemencia, golpeando la barra con la mano y enumerando una por una las razones por las que consideraba al Duce un tirano. Aquellos discursos herían el orgullo de ciertos inmigrantes italianos del pueblo, aún nostálgicos de la patria y del líder que habían dejado atrás. Con el tiempo, los murmullos en torno a la familia crecieron. Se decía que George era testarudo, que su éxito económico le había vuelto arrogante y que debía aprender a guardar silencio para su propio bien. Él, lejos de ceder, regresaba a casa con el ceño fruncido, los hombros tensos y una decisión renovada de no callarse. Pese a la tensión soterrada, la rutina continuaba sin sobresaltos visibles. Los fines de semana, la familia bajaba en 2 carros hasta el río New para pescar truchas. Los domingos asistían a la misa matutina y, por la tarde, se repartían en la sala para escuchar radionovelas junto al fogón. Los niños más pequeños coleccionaban postales de trenes. Los mayores practicaban baloncesto en el patio de grava. Nadie imaginaba que aquel equilibrio doméstico, construido con tanto empeño, estaba a semanas de desmoronarse. Cuando diciembre de 1945 se aproximó, la nieve cubrió los tejados y el zaguán se llenó de ramas de pino y cintas rojas. Jenny escondió los regalos en la alacena alta de la cocina. George afinó los motores de sus camiones para las entregas extra previas a la Navidad. En apariencia todo marchaba como cada año. Solo un detalle rompía la normalidad. Ciertas miradas largas en la calle, voces detenidas cuando algún Souther cruzaba la acera. Una impresión vaga de que algo se estaba gestando en silencio. Aún así, las luces decembrinas brillaron y los villancicos comenzaron a oírse. Nadie en Fayetteville percibió la chispa que pronto encendería una cadena de acontecimientos capaces de cambiar, para siempre, la historia de la familia Souther,
y de toda la comunidad. A comienzos de otoño de 1945, cuando las hojas del abedul tomaron tonos dorados, comenzaron a surgir incidentes que parecían aislados pero que, vistos con perspectiva, formaron una secuencia inquietante. El primero ocurrió un viernes de mediados de octubre, alrededor de las 11 de la mañana, en el porche de la casa Soder. Un agente de seguros foráneo, identificado después como vendedor itinerante de Charleston, llegó con un maletín repleto de formularios. Tras exponer una póliza amplia para la vivienda, escuchó la negativa de George. El encuentro, según testigos, terminó con el comerciante saliendo visiblemente irritado y lanzando una advertencia que resonaría en la memoria familiar. Prometió que la propiedad ardería y que los hijos se perderían. El incidente quedó registrado en el cuaderno de cuentas de George con la anotación «Negocio rechazado». 2 semanas más tarde, un martes claro de principios de noviembre, un hombre delgado preguntó a los Soder si necesitaban ayudante para los camiones. Se hizo llamar Sam, dijo tener experiencia en el manejo de carbón y se ofreció a revisar la zona de carga. Mientras caminaba por el interior de la vivienda, se detuvo frente a la caja de fusibles situada en el pasillo que colindaba con la escalera. Señaló uno de los cables afirmando que, con la instalación tal como estaba, un fuego podría iniciarse con facilidad. La declaración resultó desconcertante, pues apenas 5 meses antes, un inspector certificado del condado había dictaminado que la electricidad de la casa era segura. El extraño no volvió a aparecer. Su nombre real nunca fue comprobado. Al mismo tiempo, los niños notaron la presencia repetida de un automóvil azul, modelo sedán de finales de los años 30, estacionado a unos metros de la escuela primaria de Fayetteville. El coche se situaba junto a una hilera de arces cada mañana, entre las 8 y las 8:30. En su interior, un hombre de rostro anguloso observaba a los alumnos sin interactuar. La matrícula, según la descripción posterior de John Jr., Zrenia, tenía el fondo oscuro típico del estado de Pensilvania. Aquella vigilancia callada se repitió durante al menos 5 jornadas consecutivas antes de desaparecer tan repentinamente como había comenzado. Estos episodios no pasaron inadvertidos para George y Jenny. Él, de carácter recio, intentó restar importancia en público, pero anotó cada detalle en un bloc que normalmente empleaba para gastos de combustible. Ella, más reflexiva, compartió las preocupaciones con su hermana en Pensilvania a través de una carta fechada el 12 de noviembre. El contenido revelaba la inquietud creciente. Mencionaba amenazas, comentarios sobre cables y coches extraños. Aquella carta se conserva aún en el archivo familiar. En el contexto nacional, las tensiones entre inmigrantes italianos partidarios y opositores de Benito Mussolini seguían vivas, pese a que la guerra en Europa había terminado en mayo. Fayetteville, pequeña pero diversa, no estuvo exenta de esa división. Las discusiones en el bar Eagle Rock se intensificaron durante el mes de noviembre. Varios testigos recordaron ver a George abandonar el local con la mandíbula apretada tras acaloradas disputas sobre política italiana. Con la llegada de diciembre, las luces navideñas comenzaron a colgarse en las ventanas del pueblo, pero en la casa Soder se percibía un aire de precaución. George cambió la cerradura principal, compró un candado extra para la puerta trasera y pidió a los hijos mayores que memorizaran rutas de salida en caso de cualquier emergencia. Las medidas, sin embargo, no impedirían que los hechos avanzaran hacia un punto sin retorno. Las precauciones recién instaladas apenas atenuaron la inquietud interna mientras las jornadas de diciembre avanzaban. El lunes 24, víspera de Navidad del año 1945, amaneció con una capa delgada de nieve sobre los tejados de Fayetteville. Alrededor de las 9 de la mañana,
George terminó su última entrega de carbón del mes y estacionó el camión mayor detrás de la casa. A esa misma hora, Jenny colocó sobre la mesa un cuaderno con la lista exacta de los platos para la cena familiar: pasta al horno, ensalada de escarola y el tradicional panetone que ella horneaba cada temporada. Los niños regresaron de la escuela poco después del mediodía. John y George Jr., ambos adolescentes, se encargaron de cortar leña extra para la chimenea. Maurice y Marta colgaron guirnaldas de papel en la sala, mientras Louis, Jenny, Irene y Betty peinaron la rama de pino que servía de árbol navideño, adornándola con velas pequeñas y cintas rojas. Silvia, con apenas 2 años, seguía cada movimiento con curiosidad, lanzando sus primeras palabras en italiano. Fayetteville mantenía un ambiente festivo. Desde la ventana podía observarse la calle principal iluminada por bombillas de colores y el ir y venir de vecinos cargados con paquetes envueltos en papel dorado. Sin embargo, dentro de la vivienda, las conversaciones giraron más de una vez hacia las amenazas recientes. George, después de verificar que los 2 camiones estaban en perfecto estado, repasó mentalmente el protocolo familiar: cerrar puertas, apagar luces y comprobar la caja de fusibles antes de dormir. La cena comenzó a las 7:30 de la tarde. La radio, ubicada sobre la alacena, transmitía villancicos y noticias breves sobre la reconstrucción europea tras la guerra. A las 9, Jenny permitió que los 5 hijos mayores permanecieran en la sala para abrir un juego de rompecabezas nuevo. Los más pequeños se durmieron enseguida: Silvia en la cuna junto a la cama matrimonial, Betty en un catre colocado cerca de la estufa de carbón. A las 11:45 de la noche, George apagó la radio y recordó a los niños mayores que apagaran las luces antes de subir. Después, subió con Jenny al dormitorio principal. El hogar quedó en un silencio interrumpido solo por el crujir ocasional de la madera. Cuando el reloj de péndulo marcó la 1 de la madrugada del martes 25, el teléfono de la cocina sonó de forma repentina. Jenny, acostumbrada a levantarse rápido por los llantos de la bebé, bajó descalza. Al descolgar, escuchó la voz de una mujer que pidió por una persona cuyo nombre no reconoció. Ruidos de risas y copas chocando se filtraban al auricular. Con tono cortés, Jenny indicó que la casa Soder no albergaba a nadie con ese nombre. Regresó el auricular a su sitio, pensó en el número equivocado y se dispuso a subir. Al volver a la sala, notó 2 detalles inusuales. Las luces permanecían encendidas y la puerta principal estaba sin seguro. Supuso que los hijos mayores se habían olvidado. Apagó interruptores, cerró la cerradura recién instalada y echó un vistazo al árbol, cuyos cirios se habían consumido hasta la mitad. Todo parecía tranquilo. Silbó una breve melodía navideña mientras ascendía los escalones. De regreso en la habitación, apoyó la mano sobre la espalda de la bebé. Comprobó que respiraba plácida y se recostó. Pasaron unos 20 minutos cuando un leve olor a humo comenzó a colarse por debajo de la puerta del dormitorio, apenas perceptible al principio, pero suficiente para perturbar el sueño ligero de Jenny y anunciar que la noche, lejos de concluir, recién comenzaba. El olor a humo se transformó pronto en una picazón en la garganta. Jenny se incorporó y abrió la puerta del dormitorio. El pasillo se hallaba cubierto por una neblina gris que se espesaba con rapidez. Eran alrededor de la 1:20 de la madrugada del martes 25 de diciembre de 1945. En la penumbra, alcanzó a distinguir un resplandor anaranjado que brotaba desde la pequeña oficina de George, situada junto a la escalera principal. Su reacción inmediata fue golpear la pared para alertar al esposo. Él despertó de un salto y, al asomarse, confirmó que las llamas ya lamían los peldaños. El matrimonio actuó en segundos. George condujo a John y a George Jr.,
los dos hijos mayores presentes en la planta baja hacia la puerta frontal. Jenny tomó en brazos a la bebé Sylvia y llamó a Marion, quien dormía en un catre cercano. Joseph, de edad intermedia, bajó tambaleando tras escuchar los gritos. A la 1:27, 5 niños estaban a la intemperie, descalzos sobre la nieve, mientras el viento helado del valle azotaba sus pijamas de franela. Faltaban Maurice, Martha, Louise, Jenny Irene y Betty, que dormían en 2 habitaciones contiguas del piso superior. George intentó subir las escaleras, pero una lengua de fuego bloqueó el primer tramo. Retrocedió y ordenó a John buscar la escalera de madera que habitualmente colgaba del muro sur. Ese objeto, vital en la rutina de mantenimiento de la vivienda, había desaparecido. Tras una breve búsqueda, fue hallado tirado a 40 metros de la casa en el césped parcialmente cubierto de escarcha. Sin tiempo para análisis, George corrió al vehículo de mayor tamaño, pensando acercarlo a la fachada y trepar por la cabina hasta la ventana de los dormitorios infantiles. Insertó la llave, giró el contacto y escuchó apenas un chasquido sordo. El motor, que la mañana anterior había funcionado sin fallas, permaneció inerte. Saltó al segundo camión. El resultado fue idéntico. Mientras tanto, la fachada este se iluminaba como un farol gigantesco. Un vecino, alertado por las llamaradas, apareció con una linterna y trató de llamar a los bomberos desde la taberna cercana. Descubrió que la línea telefónica estaba muda. Otro residente condujo hasta la comisaría, situada a poco más de 3 kilómetros. El reloj marcaba la 1:40 cuando se transmitió el primer aviso oficial de incendio. En cuestión de minutos, el techo de la vivienda colapsó hacia el interior, expulsando chispas que se confundían con los copos que comenzaban a caer. La estructura de madera, seca por las estufas de carbón que habían calentado la Nochebuena, alimentó un horno que nadie podía penetrar sin equipo especializado. Las vigas cedieron y el estruendo se escuchó en varias cuadras a la redonda. George, arrodillado en la nieve, mantenía la mirada fija en las ventanas del segundo piso, esperando algún movimiento. Jenny sostenía la manta que cubría a Sylvia y repetía los nombres de los hijos ausentes. 45 minutos después del primer olor a humo, la casa Sodder se convirtió en un montículo incandescente. El grupo familiar, reducido a 7 integrantes, quedó bajo el reflejo rojizo del incendio, aguardando la llegada de un auxilio que aún demoraría horas. Cuando la estructura ardiente empezó a oscurecerse, ya eran cerca de las 2:30 de la madrugada. El resplandor disminuía, pero el calor seguía emanando de los restos. La familia, todavía de pie en la nieve, aguardó sin moverse. La primera sirena no se escuchó hasta casi las 8 de la mañana, más de 5 horas después de la alarma inicial. El cuerpo de bomberos voluntarios de Fayetteville carecía de personal, y el jefe, F. J. Morris, necesitó reunir conductores disponibles antes de poner en marcha el único camión operativo. Al llegar, los voluntarios encontraron un escenario reducido a cenizas negras y vigas retorcidas. Morris ordenó esparcir agua con la manguera principal, pero la presión era baja debido a la congelación parcial de la toma cercana al río New. Solo cuando la temperatura del sitio descendió lo suficiente, alrededor de las 9:15, los hombres empezaron a remover escombros con palas y varas de hierro. Jenny se acercó para preguntar si encontraban algo. Le recomendaron esperar hasta concluir la remoción. Mientras tanto, un representante de la funeraria local llegó con mantas gruesas y café caliente para los sobrevivientes. George, con el abrigo chamuscado, se negó a dejar la zona. Repasó ante un policía del condado los detalles de la noche. La llamada telefónica, la puerta sin seguro, la escalera extraviada, los camiones que no arrancaron. El agente tomó nota en un formulario fechado el martes 25 de diciembre de 1945. A las 11 de la mañana,
Tras casi 2 horas de trabajo, los bomberos declararon que no hallaban restos humanos visibles. Morris explicó que la intensidad del fuego podía haber consumido completamente los cuerpos, argumento que asentó en un informe improvisado sobre una libreta de bolsillo. Sin embargo, la temperatura media de un incendio residencial rara vez supera los 1000 grados Celsius y, según manuales de patología forense de la época, incluso ese calor suele preservar fragmentos de hueso y piezas dentales. El sargento del departamento de policía solicitó cintas perimetrales, pero antes de colocarlas, varios vecinos se habían acercado para ofrecer ayuda o simplemente observar. Algunas voces comentaron la posibilidad de un cortocircuito. Otras recordaron las amenazas recibidas por George durante el otoño. La diversidad de teorías no evitó que, al final de la tarde, el consenso oficial apuntara a cableado defectuoso. El miércoles 26, a primera hora, el forense del condado organizó una reunión extraordinaria con un jurado de investigación. Ninguno de los miembros tenía formación técnica en incendios. Entre ellos, se encontraba un agente de seguros itinerante que había visitado a los Sodder semanas antes. Después de una deliberación de apenas 45 minutos, el acta quedó firmada. Causa probable: accidente eléctrico. El domingo 30 de diciembre, George contrató a un operador de excavadora para nivelar el terreno y cubrirlo con tierra. Explicó que deseaba plantar un jardín con flores como homenaje a los hijos desaparecidos. Esa decisión, motivada por el desconsuelo, selló el paisaje y enterró posibles evidencias que el análisis futuro habría necesitado. Cuando cayó la noche, Fayetteville ya comentaba que la tragedia era cosa cerrada, pero dentro de la familia Sodder comenzaba a gestarse una convicción distinta. Algo esencial no cuadraba en aquella versión de los hechos. La aparente conclusión oficial no trajo sosiego a los Sodder. Durante la primera semana de enero de 1946, el silencio dentro de la casa provisional que la familia alquiló en las afueras de Fayetteville se interrumpía solo por el crujir del suelo de madera. George recorría el terreno quemado cada mañana, señalando puntos donde recordaba muebles o juguetes, mientras Jenny pasaba largas noches sentada junto a una lámpara de queroseno, repasando mentalmente cada instante anterior al incendio. El lunes 7 de enero, un liniero de la compañía telefónica acudió a restaurar la conexión. Al revisar el poste situado a unos 30 metros de la antigua vivienda, descubrió que el cable principal había sido cortado con precisión, no dañado por el fuego. Anotó la observación en un parte técnico fechado ese mismo día. La noticia llegó a la mesa de la familia antes del mediodía y reforzó la idea de una acción deliberada. Si alguien aisló la línea antes de la 1 de la madrugada, buscaba impedir llamadas de auxilio. Esa misma tarde, Jenny emprendió una serie de experimentos domésticos. Colocó huesos de pollo dentro de la estufa de leña. Al retirarlos, incluso después de varias horas, permanecían fragmentos blancos y duros. Insatisfecha, pidió a un granjero vecino el cuerpo de un cerdo que había fallecido por causas naturales. La prueba, realizada el miércoles 9, duró más de 3 horas y arrojó resultados semejantes. Piezas óseas visibles, aún expuestas a altas temperaturas. Jenny consignó las observaciones en un cuaderno escolar de Louis, fechado en la esquina superior con tinta azul. El viernes 11, escribió una carta al crematorio de Washington, Distrito de Columbia. Expuso su caso y solicitó información sobre el tiempo y la temperatura necesarios para desintegrar completamente huesos humanos. 10 días después, llegó la respuesta. En hornos especializados, con calor sostenido superior a 1300 grados Celsius durante al menos 2 horas, todavía se conservan fragmentos de vértebras y cráneos.
Tal parámetro contradecía la explicación del jefe de bomberos, dada la duración limitada y la ventilación natural de un incendio residencial. Mientras tanto, George investigó el fallo simultáneo de sus dos camiones. Llevó las bujías y arrancadores a un taller de Beckley el martes 15. El mecánico certificó que ambos motores funcionaban correctamente. La coincidencia de que no encendieran la noche del incendio parecía cada vez menos fortuita. El 21 de enero, el matrimonio visitó la oficina del alcalde y solicitó reabrir la investigación. Recibieron una negativa argumentada en la falta de pruebas nuevas. Ese rechazo empujó a George a contactar a periódicos del estado. El Charleston Gazette publicó el lunes 28 una nota breve titulada «Familia cuestiona incendio navideño». Aunque apareció en la página interior, la historia llamó la atención de ciudadanos que comenzaron a enviar cartas describiendo sucesos similares o avistamientos de niños con aspecto italiano. En paralelo, Jenny inició un ritual nocturno. Encendía una lámpara de aceite en la ventana este de la casa alquilada, convencida de que, si los 5 hijos seguían con vida, podrían ver esa luz algún día. Cada madrugada, antes de apagarla, recitaba los nombres ausentes en voz baja. Así la convicción de que no todo había sido un accidente arraigó de forma irreversible en la familia Soder, preparando el terreno para una búsqueda que pronto se volvería pública y obstinada. La repercusión de esa nota en el Charleston Gazette generó una cadena de llamadas que, en pocos días, desbordó la modesta línea telefónica de la casa alquilada. Entre los mensajes se encontraba la recomendación de un detective privado con buena reputación en Charleston y alrededores. Así, el martes 5 de febrero de 1946, George viajó 80 kilómetros hacia el sur y contrató a Cissy Tinsley, exagente de la policía estatal, que ahora trabajaba de manera independiente. La primera reunión tuvo lugar en una cafetería frente a la estación de trenes. Allí, Tinsley tomó apuntes en una libreta cuadriculada y aceptó trasladarse a Fayetteville para revisar el terreno y los documentos oficiales. El investigador comenzó el trabajo 2 días después. Recorrió el montículo cubierto por tierra, tomó fotografías con una cámara Kodak y recuperó pequeños clavos y restos de ventana que habían quedado en la superficie. Esa misma tarde, revisó las actas del jurado de investigación celebrada el miércoles 26 de diciembre. Descubrió que uno de los integrantes era el mismo agente de seguros itinerante que había proferido la amenaza en octubre. El hallazgo quedó registrado en un informe fechado el viernes 8, firmado con tinta negra. Intrigado por las afirmaciones del jefe de bomberos sobre la desintegración completa de los cuerpos, Tinsley solicitó una entrevista con F.J. Morris. El encuentro ocurrió el sábado 9, en la oficina de la estación de bomberos. Durante la conversación, Morris reveló de forma confidencial que había encontrado un órgano humano entre las cenizas y, para evitar perturbar a la familia, lo enterró en una caja metálica en el terreno. Tinsley insistió en verificar el contenido. El lunes 11, con la presencia de un agente del condado y de George como testigo, desenterraron la caja a pocos metros del antiguo porche. En su interior había un trozo de tejido blando apenas ennegrecido. Un veterinario local, consultado de inmediato, determinó que se trataba de hígado de vacuno y que no había sufrido exposición prolongada al calor. Esta conclusión quedó plasmada en un parte firmado el martes 12. El episodio debilitó la credibilidad del jefe Morris y reforzó la sospecha de manipulación de pruebas. Tinsley amplió entonces la pesquisa a entrevistas con vecinos. 2 residentes aseguraron haber visto a un hombre alto, de rasgos italianos, merodeando la propiedad la tarde del 24 de diciembre. Uno de ellos recordaba un automóvil sedán azul, similar al descrito por los hijos semanas antes. Los testimonios se consignaron con horario aproximado.
entre las 3 y las 4 de la tarde. El jueves 14, Jenny recibió respuesta de la Oficina Estatal de Electricidad sobre la inspección realizada en agosto anterior al incendio. El informe ratificaba que la instalación era segura y no mostraba riesgo de cortocircuitos. Con cada documento, el argumento de un siniestro accidental perdía sostenibilidad. Tinsley recomendó dar un paso público mayor para atraer testigos de otras regiones. Convenció a George de preparar anuncios con la fotografía de los 5 niños ausentes y una recompensa sustancial. En los días siguientes, la familia reunió ahorros, empeñó joyas y vendió un terreno secundario para financiar la impresión de carteles. A finales de febrero, los primeros letreros fueron enviados a impresoras de Charleston. La búsqueda, que hasta entonces se había limitado a Fayetteville, estaba a punto de tomar la carretera principal y extenderse más allá de las montañas de West Virginia. Durante la primera semana de marzo de 1946, las imprentas de Charleston entregaron 500 láminas de cartón con fondo blanco y letras en negro. En la parte superior se veía la frase «¿Dónde están nuestros hijos?». Debajo, los rostros de Maurice, Martha, Louis, Jenny, Irene y Betty aparecían alineados junto a la recompensa de $5,000, escrita con trazo grueso. George cargó los paquetes en el camión menor y, acompañado por Tinsley, inició un recorrido que cubrió la Ruta 16 hacia el norte y la Ruta 52 hacia el oeste. Cada cartel fue clavado en postes de servicios públicos, paradas de autobús y vallas agrícolas, siempre con permiso verbal de los dueños. El primer gran impacto se produjo el lunes 11 de marzo, cuando un conductor de ómnibus vio el anuncio cerca del cruce de Oak Hill y lo describió durante una pausa para café en Beckley. En cuestión de horas, la historia recorrió estaciones de servicio, almacenes y oficinas de correos a lo largo del corredor montañoso. La prensa local recogió la novedad el miércoles 13, contextualizando la recompensa con el titular «Padres ofrecen miles por pistas de 5 menores perdidos». La cifra, inusual para la región, llamó la atención de lectores de otros estados. Esa avalancha de curiosidad generó la llegada de más de 40 cartas en los siguientes 10 días. Una provenía de una camarera en Charleston que afirmaba haber atendido a las 7 de la mañana del martes 25 de diciembre a 4 niños acompañados por 2 hombres y 2 mujeres que hablaban italiano. Según su descripción, uno de los chicos repetía el nombre Louis de forma insistente. Otro provenía de St. Louis, Missouri, en el que una monja relataba haber escuchado en confesión la mención a un incendio en Navidad para cubrir un traslado de infantes. Ninguna de esas versiones incluía apellidos, pero todas fueron archivadas meticulosamente por Jenny, quien inició un sistema de registro con números secuenciales y notas de seguimiento. Mientras las pistas se acumulaban, la familia aumentó la recompensa a $10,000 el lunes 1 de abril. El cartel fue actualizado mediante una franja roja adherida sobre la cifra original. Ese mismo día, un muchacho de 17 años en Jacksonville, Florida, se presentó ante la policía local asegurando ser Maurice. La fotografía enviada por telégrafo mostraba cierto parecido, aunque el especialista en odontología forense consultado por Tinsley observó diferencias en la estructura dental. Tras 2 jornadas de comprobaciones, el caso fue descartado, pero evidenció el nivel de visibilidad que alcanzaba ahora la búsqueda. A mediados de abril, George invirtió lo que restaba de sus ahorros en un gran panel de madera instalado a la salida sur de Fayetteville, justo en la curva donde la Ruta 16 asciende hacia Loch Kelly. El tablero medía 3 metros de alto por 6 de ancho y presentaba las mismas imágenes acompañadas por la frase «Ayúdenos a encontrarlos». Con los días, el letrero se transformó en punto de referencia para viajeros
y en lugar de reunión para curiosos que dejaban flores de papel y notas escritas a mano. Sin embargo, la exposición pública también atrajo a oportunistas. El viernes 19 de abril llegó al buzón una carta anónima que exigía $2,000 a cambio de información definitiva. La misiva carecía de detalles verificables y Tinsley la clasificó como intento de extorsión. Aún así, el flujo de correspondencia útil no cesó. Cada tarde, Jenny abría sobres con la esperanza de una pista firme, registrando hora, fecha y procedencia antes de guardarlos en una caja metálica bajo llave. Conforme avanzaba la primavera, la casa alquilada se llenó de recortes, mapas y fotografías ampliadas. Las noches volvían a alargarse entre la revisión de nuevos testimonios y la elaboración de rutas que George planeaba recorrer. En ese clima de expectativa constante, el cartero dejó un pequeño sobre sin remite, sellado en Kentucky, que terminaría por avivar las esperanzas de la familia más que cualquier cartel desplegado junto a la carretera. El sobre procedente de Kentucky llegó el jueves 24 de agosto de 1950, casi 4 años después de que el primer cartel apareciera en la Ruta 16. Para entonces, la casa alquilada se había convertido en un pequeño archivo. Estanterías con carpetas datadas por mes, mapas clavados en corcho y una mesa ocupada por un globo terráqueo donde George marcaba con alfileres rojos cada pista seguida. La familia había invertido más de $8,000 en viajes, anuncios y honorarios. Aún así, la determinación seguía intacta. El cartero dejó la correspondencia a las 11 de la mañana. Jenny, como hacía a diario, registró la hora en su cuaderno y abrió cada pieza con un abrecartas de plata. El pequeño sobre, sin remitente, contenía una fotografía en blanco y negro de un joven que aparentaba unos 23 años. Al dorso, escrito con letra inclinada, se leía: Louis Soder, amo a mi hermano Frankie, chicos, a 90132 o 35. El matasellos indicaba Central City, Kentucky. Jenny comparó de inmediato la imagen con la última foto conocida de Louis, tomada antes de la Navidad de 1945, y advirtió similitud en la curva de la nariz y en la línea de la mandíbula. Al regreso de George, a las 4 de la tarde, la fotografía fue colocada bajo una lámpara y examinada con lupa. Tinsley, convocado esa misma noche, pidió copias y un negativo ampliado. El investigador estableció un plan: entrevistar a todos los carteros de Central City, verificar registros escolares y consultar hospederías. El lunes 28, George partió rumbo a Kentucky llevando un maletín con retratos de los niños y un cuaderno donde anotaba gastos y contactos. Recorrió oficinas de correos, estaciones de tren y pensiones. Sin embargo, ninguno de los nombres apuntados coincidió con el código alfanumérico escrito en la foto. La búsqueda en Kentucky coincidió con una breve intervención del Buró Federal. En mayo de ese mismo año, tras peticiones reiteradas, el director J. Edgar Hoover había autorizado una revisión preliminar bajo la categoría de posible secuestro interestatal. Agentes en Washington consultaron ficheros de personas desaparecidas y tomaron declaración a los Soder el 15 de junio. No obstante, al requerir colaboración a la policía de Fayetteville, hallaron resistencia. Sin apoyo local, la agencia cerró la investigación 3 semanas más tarde, notificándolo por telegrama fechado el 8 de julio. De regreso a West Virginia, George colocó la fotografía en el panel junto a la carretera, añadiendo la pregunta: ¿ha visto a este joven? El letrero atrajo a reporteros del Pittsburgh Press y del New York Herald Tribune, quienes publicaron notas los días 3 y 5 de septiembre respectivamente. Con la difusión llegaron nuevas llamadas. Un veterano de Ohio creía haber conversado con un Louis que no sabía de dónde venía. Una mujer de Texas recordaba a un chico italiano con cicatriz en la ceja.
Ninguna pista se consolidó, pero cada una alimentó la esperanza. Para finales de 1950, las noches volvieron a dividirse entre la revisión de correspondencia y los preparativos de viajes. Jenny mantenía la lámpara encendida en la ventana este. George dormía con el maletín a los pies de la cama, listo para partir ante cualquier indicio. La fotografía, ahora enmarcada sobre la mesa principal, se convirtió en símbolo de un compromiso que la familia no estaba dispuesta a abandonar, sin importar cuántos inviernos pasaran sobre las montañas de Fayetteville. El compromiso persistente mantuvo a la familia en alerta mientras la década de 1950 avanzaba. Entre enero y octubre de 1959, George recorrió más de 15 estados, siguiendo rumores generados por la fotografía de Kentucky. Cada desplazamiento quedaba registrado en cuadernos fechados y sellado con recibos de gasolina pegados con cinta adhesiva. Las distancias acumuladas superaron los 70,000 kilómetros y la salud de George comenzó a resentirse. El médico local diagnosticó hipertensión el jueves 15 de octubre. Aún así, él siguió conduciendo. La Navidad de 1960 llegó sin nuevas pistas. Jenny, aferrada al ritual de las 5 velas encendidas en la ventana este, desarrolló un insomnio crónico que la obligó a tomar infusiones de valeriana. Los hijos sobrevivientes, John, George Jr., Marion y Joseph, ya adultos, contribuían con dinero cuando podían y viajaban para relevar a sus padres en la búsqueda, pero los compromisos laborales limitaban su participación. La lámpara de queroseno, sin embargo, nunca dejó de brillar. En la primavera de 1967, la tensión acumulada mostró un punto de quiebre. George sufrió un desmayo mientras conducía por la Ruta 41 en Ohio. Fue ingresado en el hospital de Sannesville el martes 6 de junio. El parte médico mencionó arritmia y agotamiento severo. Tras 3 días de reposo, pidió ser dado de alta y volvió a West Virginia con la determinación intacta, aunque su paso se había vuelto más lento y su voz, antes firme, ahora se quebraba al pronunciar los nombres ausentes. El domingo 22 de agosto de 1969, George falleció en su hogar, a los 73 años, según consta en el certificado expedido por el condado de Fayette. El maletín con fotografías quedó junto a la cama, cerrado pero nunca abandonado. Su entierro, celebrado 2 días después en el cementerio Odd Fellows, reunió a más de 200 personas. Durante la ceremonia, el gran cartel de la Ruta 16 lucía un crespón negro, colocado por vecinos que quisieron rendir homenaje a la perseverancia del patriarca. Tras la pérdida, Jenny intensificó su luto. Comenzó a vestir únicamente de negro y dedicó parte de sus tardes a cuidar el jardín conmemorativo plantado sobre las ruinas de la antigua casa. Allí creció un rosal por cada hijo desaparecido. El 1 de enero de 1973, actualizó la recompensa hasta $15,000 mediante un nuevo panel. A pesar de la inflación, ninguna pista de esa etapa logró superar la fase de verificación inicial. La década posterior transcurrió entre correspondencia esporádica y escasa colaboración oficial. Jenny falleció el sábado 10 de agosto de 1989, a los 86 años. Su testamento legó a la hija menor, Sylvia, todas las carpetas, negativos fotográficos y diarios de campo. Sylvia, bibliotecaria en Virginia, se comprometió a mantener vivo el expediente. Ya entrada la era de las pruebas genéticas, abrió solicitudes de análisis de ADN a posibles descendientes de los niños, aunque hasta la fecha ningún resultado ha confirmado parentescos. El gran cartel original resistió hasta el verano de 1984, cuando una tormenta arrancó los tablones. Vecinos rescataron las fotografías y las donaron al Museo del Condado de Fayette, donde se exhiben desde 1992. Hoy,
El solar donde se alzaba la casa es un césped limpio con un monolito de granito que lleva las fechas de nacimiento de Maurice, Martha, Luis, Jenny Irene y Betty. Turistas dejan flores y pequeñas linternas encendidas, emulando la lámpara que Jenny depositaba cada noche. 79 inviernos después del incendio, no existen restos forenses, confesiones ni documentos concluyentes. Lo que persiste es una pregunta sin respuesta y la memoria colectiva de una familia que transformó el dolor en una búsqueda eterna, recordando al mundo que algunos misterios siguen en pie mucho tiempo después de haberse apagado las llamas.